Bienvenidas al programa Insurrecciones Quiltras. Hoy nos convoca Insurrecciones Socioambientales y para eso tenemos a dos grandes invitadas, a Constanza Aguilera, vocera del Movimiento Social en Defensa del Río Ñuble, y Michelle Donoso, integrante de la Coordinadora Chorera de Talcahuano. A su vez vamos a tener también, como siempre, conduzco el programa en conjunto con la profesora Soledad Martínez. Hola Sole, ¿cómo estás? Hola Pablo, aquí estamos muy felices de recibir a estas importantes visitantes de hoy que nos van a hablar de las insurrecciones socioambientales de Ñuble, Biobío, y además vamos a conocer las perspectivas de los territorios, ¿no es cierto?, sobre este problema tan complejo que probablemente con la pandemia se nos viene todavía un poco más complejo. Así que muy interesada de escuchar y conversar con estas invitadas. Yo quiero plantearles algo que considero que es importante. Nuestro programa se llama Insurrecciones Quiltras. ¿Y por qué Insurrecciones Quiltras? Lo comentamos en el capítulo 1. Por todo lo que hemos estado viviendo, no solamente desde octubre, sino que es un proceso más global, pero que estalla en octubre a partir de una serie de problemáticas matrices, una serie de problemáticas básicas, donde las comunidades, donde las organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones, población general, dijo algo respecto a lo que estaba ocurriendo. Tienen los saberes. Y la academia, el mundo universitario también quiere acercarse a estos saberes. Muchas veces ocurre que la academia cree tener la verdad respecto a las problemáticas. Nosotros creemos que no, que las voces autorizadas para dar un relato respecto a lo que se vive es el mundo ciudadano común y corriente. Los quiltros somos todos y todas. Las quiltras somos todas y todas. Así que la invitación es a las organizaciones de la sociedad civil, al conjunto de la ciudadanía, que pueda tener un pronunciamiento, un relato con sus saberes en este programa. Así que hoy nos acompañan de la Coordinadora Chorera, del Movimiento Socioambiental de Ñuble, para discutir respecto a algunas de estas problemáticas, ¿o no, Sole? Sí, bueno, la quiltredad, decíamos en otros programas, ¿no es cierto?, es algo que nos acompaña, de lo cual nos sentimos orgullosos y orgullosas. Somos un país mestizo, somos una América Latina mestiza, y ese es el quiltro. La quiltra es el mestizaje. Y también, por supuesto, hacemos con eso un guiño a todos los perritos y perritas con una bandana roja, ¿no es cierto?, que nos acompañaron desde octubre y que nos siguen acompañando. Claro, claro, y eso creo que es importante poder tenerlo en mente. Y para iniciar el programa de hoy, solamente problematizar por lo siguiente. Estamos en un contexto de catástrofe sanitaria, previamente un proceso de insurrección, y ante este contexto han existido una serie de noticias que han ido surgiendo a partir de lo que hemos estado viviendo en este último momento. A raíz de la catástrofe sanitaria, se ha tratado de plantear la noción de crisis económica, y en este contexto han ido surgiendo un aumento exponencial de proyectos de inversión que deben pasar por el servicio de evaluación de impacto ambiental. Eso llama la atención que en este contexto ocurra algo así. Partiendo de eso, solamente dejando ese punto inicial, me gustaría escuchar a nuestras invitadas qué opinión tienen al respecto. Me voy a referir un poco a lo que hemos estado conversando como coordinadora chorera al respecto de todas estas agendas de preinversión, que de alguna manera se presentan como los mecanismos para volver a estabilizar la economía del país, pero a costa de seguir sacrificando los territorios. Es algo que a nosotros nos parece sumamente preocupante, que también rechazamos tajantemente cómo esta idea de salvar el modelo económico sigue siendo a costa de la vida de las personas y de los ecosistemas. Creo que la crisis sanitaria que vivimos se está utilizando como una excusa para poder profundizar aún más este modelo extractivista. Muchas gracias Michelle, por tu percepción y de la perspectiva de Constanza. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, decir que en nuestro territorio se están aprovechando más o menos de esta situación, ya que se están volviendo a activar uno de los proyectos que destruye y amenaza la naturaleza y la biodiversidad de Ñuble, que es la central de Pasada. Ellos ahora están haciendo un montón de acciones legales para poder reactivar la central. La central
debía estar funcionando el año 2017. Estamos en el 2020 y todavía no lleva ni siquiera el 10% de la central. Sí, han talado árboles nativos, han dinamitado el sector, ¿cierto? Pero hace unos meses solamente estaban trabajando 2 personas bajo el nombre de la central. Entonces, en estos momentos de pandemia, nosotros tuvimos que organizar a los vecinos y vecinas afectadas. ¿Por qué? Porque prontamente vamos a tener una consulta ciudadana y fue súper difícil para nosotros porque no podíamos salir en la pandemia, pero igual de todas formas tuvimos que ir a visitar a los vecinos, a las vecinas, teniendo los resguardos pertinentes, ¿cierto? Y contándoles que quieren reactivar el proyecto, ¿cierto? Entonces también nos salta la duda de cómo se puede llevar a cabo una consulta ciudadana si estamos en plena pandemia, y esto también nos da preocupación, ¿cierto? Nos da preocupación porque existe otro proyecto que es las torres de alta tensión, donde nosotros también estamos llevando el proceso legal, ¿cierto? Pero también tenemos dudas de cómo vamos a poder estar presentes en las instancias legales donde tenemos que defender nuestro territorio y donde nosotros llevamos los argumentos, porque en la mayoría de los proyectos, ¿cierto? La gente que presenta el proyecto no tiene conocimiento de cómo es el territorio. Nosotros sabemos cómo es el territorio. Ahí existen muchos lugares que pueden haber derrumbes, que pueden haber incendios forestales, ¿cierto? Por ejemplo, por las torres de alta tensión, pero ellos no tienen ese conocimiento, así que nosotros ahora nos estamos organizando para poder grabar con dron por donde van más o menos los proyectos, para poder presentar esos argumentos frente a la justicia. Eso es lo que estamos haciendo en estos momentos en tiempos de pandemia, y está bastante complicado poder organizarnos para presentar los argumentos legales necesarios. Como ven, nuestros auditores y auditoras, tenemos un par de situaciones bien interesantes y un análisis bien complejo. Ahora Pablo nos va a presentar una canción elegida por él y nos va a contar por qué la eligió. Sí, tengo un tema de la Floripondio, la verdad, y es de día, que muestra un tanto cómo van cambiando las ciudades, cómo van cambiando los entornos producto de ciertas ambiciones. Así que les dejo con esta canción de la Floripondio, y es de día. Yo soy la vida que ha germinado en la sombra. Soy la miseria escondida bajo la alfombra. Soy el secreto que grita que no lo escondan. Soy el que nadie mira, soy el que nadie nombra. Yo soy el pobre, el flight al que todos escupen, al que persiguen los guardias en el puto súper. Muy bien, y luego de este tema de la Floripondio, retornamos con la sección Mundo Local. Acá se trata de poder responder a una pregunta que guía las reflexiones, guía a su vez el pensamiento y el foco de análisis respecto a cuál es el origen del problema. ¿Cuál es el origen del problema asociado a lo que hemos estado viviendo desde octubre, pero también respecto a los alcances que ha tenido hoy en día la pandemia? Esa es la pregunta matriz que queremos invitar a nuestras invitadas, ¿verdad? Y a nuestros auditores a poder escuchar respecto a cuál es el análisis que plantea desde acá, ¿verdad? Con nuestras invitadas. Michelle, desde tu perspectiva, desde la coordinadora historiera, ¿qué piensan al respecto? Sí, mira, el tema igual da para largo, pero tratando de resumir, nosotros creemos que la razón del levantamiento popular que hubo, o de la insurrección, como le dicen, que en realidad me gusta más ese nombre, tiene que ver igual con un problema que es estructural, que obviamente se representa en Chile, pero que se vive a nivel mundial y que tiene relación con este sistema que es político y económico, que nosotros lo decimos con nombre y apellido, que es el sistema capitalista, patriarcal también, que segrega y divide por parte de unos pocos, que acá en Chile le podemos especificar con nombres como, no sé, como Luxic, como Mater, Angelini, unas personas, muy poquitas familias que concentran toda la riqueza de este país, y que a costa de poder mantener este sistema que privilegia a unos pocos, segrega y divide a todo el resto de la población. Nos oprimen, nos explotan, y no solamente a nosotras las personas
que igual es evidente el nivel de precarización de la vida que tenemos con el alto aumento de los costos de nuestras necesidades y de la flexibilización y precarización laboral que se vive también, ¿cierto? Sino que también está la explotación de la naturaleza y de los bienes comunes, que en el fondo son como los elementos necesarios y vitales que tenemos, y que sin embargo no son resguardados para el buen vivir de las personas, sino que para la misma economía, para las industrias, para los empresarios. Y bueno, y creo que el caso más icónico son las zonas de sacrificio, pero a mí me sorprendió mucho todo esto que sucedió en Quintero y Puchuncaví, cuando vimos a personas, a niños y niñas, que estaban enfermos, sumamente contaminados, y aún así no se cerró ese complejo industrial porque genera ganancias, y esas ganancias más encima son para unos pocos, ni siquiera es para esa población. Y bueno, creo que a partir de todas estas desigualdades, es que la gente se cansó, como dicen, Chile se cansó, Chile despertó, y es porque se requiere también de un cambio de modelo. Necesitamos vivir de mejor forma, y este sistema capitalista, que en Chile es profundamente neoliberal también, no da las posibilidades de que todas y todos vivamos bien. Acá este modelo solamente beneficia a unos poquitos. Qué bueno que acá en Chile y en toda Latinoamérica en realidad eso también se sustenta en pos del extractivismo de estos territorios que son sumamente degradados a través de la extracción de recursos, como acá por ejemplo los mineros, que son igual súper dañinos para muchas comunidades. O sea, tuvimos que ver cómo en medio de esta pandemia la gente de Huasco tuvo que salir a protestar porque iban a contaminar todas sus napas de agua. Es decir, no hay un modelo que pueda velar por el bienestar de las personas, y eso a mí me parece terrible. Y es una de las razones por las que la gente salió a la calle y por las que ya no ve más respuesta en este mismo sistema, y por ende se requiere también de un cambio de modelo y de sistema político, social y económico. Claro, efectivamente el análisis que también hemos compartido en otros programas va por ahí, ¿cierto? Como hay un tema más macro que incide en las formas de relacionarnos de manera cotidiana, ¿no? Sí, mira, nosotros desde Ñuble Libre también hemos analizado este tema, y si quisiéramos ir al meollo del problema, podríamos decir rápidamente que el origen del problema viene dado por las consecuencias de la acumulación capitalista mundial y por nuestro sistema neoliberal. Pero la verdad igual nos gustaría ahondar un poquito más en los orígenes del problema y en nuestras condiciones históricas y económicas. Nos gustaría también posicionarnos como parte del movimiento social en defensa de su territorio, que ha sido importante y significante para que ocurriera el estallido social. Llevamos más o menos como 15 años difundiendo, haciendo distintas actividades para contarle a Chile, al Gualmapu y al mundo lo que ocurre en San Fabián de Alico, en la cordillera de Ñuble. Pues nosotros estamos amenazados por 2 megaproyectos hidroeléctricos. Uno de ellos es estatal, es el embalse Punilla, ¿cierto? Embalse que inunda una reserva de la biosfera y también elimina para siempre el último hábitat del huemul en el mundo. Otro proyecto que tenemos es la central de Pasada, ¿cierto? Que desvía el río 20 kilómetros, ¿cierto? Y despojando a todas las familias que han podido subsistir gracias a lo que el río le da para siempre, quitándole de todas formas su medio de producción y de poder subsistir. También creemos que la realidad que ocurre en San Fabián de Alico es la misma realidad que pasa en la mayoría de las comunas de Chile. Pues, por ejemplo, en la región de Ñuble, que es la ex provincia de Ñuble, tenemos más o menos como 20 comunas y solo una ciudad, que es Chillán. El resto de las comunas sufren el abandono del Estado chileno y de su gobernabilidad. La mayoría de las personas viven en estas comunas rurales o pueblos, ¿cierto?, gracias a la agricultura. Y las personas que no tienen un pedacito de tierra tienen que trabajar de temporeros o simplemente terminan migrando del campo a la ciudad en busca de una mejor vida, pero esto también ha provocado, ¿cierto?, en nuestro país que se acrecente la pobreza en la ciudad y que la gente en la ciudad termine viviendo en forma precaria. Entonces, esta forma precaria fue lo que finalmente detonó el estallido social. Pero también queremos resaltar
que justo cuando empiezan a ocurrir ciertos estos conflictos socioambientales también aparecen las redes sociales y que gracias a las redes sociales nosotros, ¿cierto?, pudimos difundir masivamente lo que estaba pasando en San Fabián y gente que nunca había conocido San Fabián podía, ¿cierto?, decir, oh, qué lugar más hermoso, no sabía que en Chile había lugares tan lindos y se indignaba al mismo tiempo por los proyectos que lo querían destruir, ¿cierto? Entonces ahí se va juntando un sentimiento de odio. Y para nosotros el alza de los pasajes no fue nada más que la gota que rebalsó el vaso. Para nosotros fue eso. Entonces también nos dimos cuenta que después del estallido social el país se comienza a organizar como las organizaciones sociales en defensa de su territorio lo estaban haciendo hace mucho tiempo, ¿cierto? Con las asambleas territoriales autoconvocadas. Se veía por ejemplo, marzo súper combativo, ¿cierto? Y teníamos más o menos como 20 días de protesta, pero todo esto no pudo seguir adelante por lo que fue la pandemia, entonces también ahí queda la duda si es que en verdad la pandemia es real, algunas personas dicen que es real, que no es tanto, de todas formas nosotros estamos tomando las precauciones necesarias, pero también esta pandemia le vino como anillo al dedo al gobierno, ¿cierto?, y al sistema para que no se llevara de una vez por todas, ¿cierto?, una revolución organizada de parte del pueblo, ¿cierto?, donde se pudieran juntar estas asambleas territoriales autoconvocadas junto con las organizaciones territoriales que ya estaban organizándose hace muchos años, ¿cierto? Y nosotros vemos esta situación, esperamos de que prontamente pueda acabar esta situación de la pandemia, poder organizarnos de mejor manera para seguir el camino que ya se había forjado nomás. Y también decir que el hecho de que hayan aparecido las ollas comunes, de que la gente se esté organizando para repartir mercadería y todo eso, es porque esas personas ya habían conocido, se habían encontrado en sus territorios gracias a las asambleas territoriales autoconvocadas. Creo que eso es más o menos lo que está pasando ahora. Perfecto, gracias Constanza, gracias Michelle. Bueno, tenemos ahí un acuerdo con otros programas inclusive, ¿no? Capitalismo, neoliberalismo, extractivismo, aparece ahora patriarcado como elementos que confluyen para generar esta rabia social y esta insurrección que se levanta en los territorios, donde los territorios también son importantes y como vemos en lo que nos cuenta Michelle y Constanza, los territorios están viviendo en carne propia esta brutalidad, ¿no es cierto?, que generan estas alianzas entre estos cuatro sistemas. Pero vamos a ir al siguiente bloque y ahí nos gustaría saber cómo han actuado, qué han hecho ustedes, cuáles han sido sus estrategias, sus tácticas, cómo han producido sus distintas formas de movilización para empezar a construir esta insurrección, pero también cuáles son las propuestas que ustedes tienen para comenzar también a construir un país y unos territorios en los cuales estas demandas que ustedes tienen puedan ser solucionadas o por lo menos escuchadas. Nos gustaría mucho poder escuchar esa forma que ustedes tienen de organización, las cosas que han hecho. Bueno, para pasar al segundo bloque, ya que se nos ha pasado rapidito el programa, como suele suceder, vamos a tener a la coordinadora chorera que nos va a proponer una canción. Así que, Michelle, te dejo ahí para que nos cuentes. Bueno, la canción que nosotros quisimos escoger son Los Métodos Piqueteros, de las manos de Filippi, que es una canción que también se hace a propósito del movimiento de trabajadores desocupados que hubo en Argentina en los años 90. Y se llama de esta forma porque el método de lucha que tenían era los cortes de ruta o de caminos en ciertas zonas que eran estratégicas. Bueno, y como la canción dice corte de ruta y asamblea, nos pareció súper icónico también de lo que fue la revuelta popular acá en Chile en octubre, porque precisamente igual se basó mucho en eso, pues, en las asambleas territoriales y en la movilización en la calle que implicaba los cortes de ruta. Utang kawin yen kolafken, chibe wen, ito filmong en pichile
Bien, y retornamos a Insurrecciones Quiltras ahora en nuestro bloque de catarsis saludable. Acá vamos a buscar en conjunto soluciones al problema, pero principalmente desde nuestras invitadas. Básicamente se planteaba anteriormente de cómo los territorios en términos globales eran tratados como un espacio de explotación y no como lugares de vida en términos muy globales. Pero bueno, veamos cómo es que se podrían encontrar alternativas. De acuerdo a las perspectivas de Michelle, de Constanza, ¿cómo esto podría ser abordado? ¿Cómo se podría encontrar una solución? ¿O cuál sería la solución ante lo que estamos viviendo? Bueno, son grandes preguntas que yo creo que todos los espacios organizados a los cuales estamos tratando de dar respuesta. Pero quisiera tratar de responder igual, tratando un poco la pregunta anterior, que para mí igual me parece importante el recalcar un poco el vuelco que dio el movimiento social en Chile a propósito de el protagonismo de organizaciones que podrían considerarse de nuevo tipo en el seno del mundo popular. ¿Por qué digo esto? Porque si bien previo a la revuelta fuimos muchísimos movimientos los que estuvimos en la calle, yo creo que vale la pena decir también que estábamos más por separado, es decir, el movimiento estudiantil por un lado, el movimiento sindical por otro, otros compañeros peleando por el tema de las pensiones, el movimiento de mujeres, el movimiento socioambiental. Lo que logró la revuelta popular fue que estábamos todas y todos en la calle. Pero esta vez yo creo que quienes fuimos más radicales en poder instar a la necesidad de este cambio de modelo no fueron las organizaciones tradicionales, dígase la CUT, los grandes sindicatos, el colegio de profes, es decir, estas estructuras que tenían más tiempo y experiencia en la organización, sino que fuimos estas organizaciones que a mí me da la impresión de que siempre fuimos como un poco menos tomadas en cuenta, que son precisamente las organizaciones socioambientales también o las territoriales, que no se les daba el énfasis necesario, y yo creo que lo que se genera después de la revuelta popular es que es precisamente en el territorio donde se sigue organizando la movilización y la construcción social un poco, que fue la que sustentó la revuelta por mucho tiempo más. Y que es a partir de eso también donde se están construyendo las propuestas de cómo quisiéramos seguir viviendo ahora. Evidentemente hay distintas posturas y visiones todavía en los territorios, y a mí me parece que está súper bien también, porque a partir de esas discusiones y retroalimentaciones vamos a poder ir sacando algo mejor. Pero yo creo que hay como dos caminos tal vez por los cuales se avisora esta nueva transformación de sociedad. Por un lado está esta arista que tiene que ver con el cambio de constitución, que sin duda es algo de lo cual estamos hablando todas y todos, y que tiene que ver también con pensar en un nuevo Estado, pero que igual ahí tiene sus limitaciones. Y que el ejemplo de ello son las constituciones de Colombia, por ejemplo, de Ecuador, que por ejemplo nosotros desde el mundo ambiental hablamos mucho de ellas porque tienen esta característica de reconocer a la naturaleza como sujeta de derechos, y de alguna forma es a lo que aspiramos. Sin embargo, en esos países igual hay capitalismo, igual hay extractivismo, igual hay comunidades que se tienen que enfrentar al Estado. Entonces, por ahí pensamos que de pronto solo lo constitucional tampoco es la panacea y no debiésemos conformarnos solo con eso. Entonces, ¿dónde quisiéramos enfocarnos? La construcción social desde abajo, a cómo vamos generando ese poder popular, que sin duda se tiene que dar desde la organización, la concientización, la formación y educación política que damos entre nosotros. Y ahora, como a nivel territorial, nosotros creemos que lo importante es lograr incidir en las decisiones que pasan en nuestro territorio. Por ejemplo, los planes reguladores, en cómo distribuyen los usos de suelo, en cómo podemos ir generando, propiciando espacios para las huertas comunitarias. En el fondo, tratar de ir configurando las condiciones para poder vivir en soberanía y autonomía. Como también participamos en el movimiento del agua y los territorios, hay ciertas demandas a las que nosotros adscribimos que nos parecen esenciales, como la desprivatización de los bienes comunes, pero ahora no solo eso, sino que también sean gestionados por las comunidades, porque desconfiamos mucho del Estado, porque el Estado tiene intereses distintos a las comunidades. Entonces, para nosotros no basta con la estatización. Y bueno, y si vamos a pensar en términos más políticos, tal vez en temas de constitución, para nosotros es fundamental también la plurinacionalidad y el reconocimiento de otros pueblos, que de hecho yo creo que son los que nos han instado mucho los movimientos socioambientales también a tener otra perspectiva de lo que son los bienes comunes,
y no posicionarnos tanto desde esta perspectiva tan antropocéntrica de pensar que todo gira en torno al humano, sino que entendernos como parte también de todos los ecosistemas vivos. Y ese cambio de conciencia igual es súper importante y se tiene que dar desde los espacios organizados. Puede pasar mucho por arriba, pero si la gente no se cuestiona su consumo, por ejemplo, tampoco van a haber mayores cambios. Constanza, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál es la forma en que ustedes han ido articulándose? Bueno, nosotros hemos reflexionado harto sobre este tema, ya llevamos como 15 años más o menos reflexionando sobre el tema y hemos llegado a la conclusión que lo más importante para poder salir adelante de este problema del capitalismo es con diálogo y organización en los territorios. Y no solamente en los mismos territorios, sino también todos los territorios entre ellos, ¿cierto? Que se vuelvan a producir como los diálogos pueblo a pueblo. Creemos que la solución ya estaba encaminada desde que las comunidades comienzan a organizarse para defender sus territorios, que es lo mismo que se masificó cuando se levantan las asambleas territoriales autoconvocadas. Creemos que es la reflexión que hace el pueblo dominado, ¿cierto? La que nos puede ayudar, ¿cierto?, a salir de esta dominación, a buscar una alternativa a lo que nos está ocurriendo. Creo que, y creemos, ¿cierto?, que es el comienzo del diálogo lo que nos lleva a reflexionar acerca de la forma en que estamos viviendo y la forma en que realmente nos gustaría vivir y poder subsistir sin depender de este sistema neoliberal, extractivista, capitalista y patriarcal que nos domina a todos. Creemos que es la articulación de una economía justa y solidaria lo que nos puede salvar de lo que está ocurriendo, cuya base, ¿cierto?, perfectamente pueden ser las economías locales y sustentables, porque no tengan impactos en la naturaleza y que perfectamente se pueden alcanzar a través de organizaciones cooperativistas. Pues creo que esa es la forma, o sea, no lo creo yo, sino también mi organización, esa es la forma en de que siempre nos debimos haber organizado, ¿cierto?, cooperativamente, pero este sistema nos enseñó a competir, ¿cierto? Desde nuestra organización también creemos y estamos explorando otras formas de educación para nuestros niños, niñas y niñas, ¿cierto? Que es como la educación otra, esa educación del buen vivir, la cual le fue negada tanto a nuestra generación como a nuestros padres. Creemos que si seguimos educando a las futuras generaciones con esta otra forma de ver la vida, vamos a encontrar, ¿cierto?, la liberación, tanto como para nosotros como para nuestros niños. Y así vamos a crear una forma definitiva de una coexistencia armoniosa con la naturaleza. Eso es más o menos lo que nosotros y nosotras creemos en nuestra organización. Muchas gracias, Constanza. Claro, en este sentido es súper interesante cómo van surgiendo coincidencias con los programas previos y también entre ustedes. Yo creo que es fenomenal cómo surgen un diagnóstico más o menos compartido, por no decir por gran parte compartido. Y también es súper interesante cómo han ido no solamente reflexionando, sino que estableciendo prácticas en diversos ámbitos y con proyecciones políticas de transformación, me refiero macro, que es importante que la ciudadanía pueda tener participación en eso, ¿no? Los procesos formativos, los procesos de cómo se transforma la educación para tener otra visión también de cómo nos relacionamos con nuestro entorno, ¿cierto?, con la naturaleza. Para algunos la naturaleza es un bien inerte, donde hay especulación del territorio, venta, etcétera, pero para muchas otras se trata de lugares de vida donde no solamente se habita, sino que forma parte de uno, en la trayectoria de cada una de nuestras trayectorias. Así que creo que muy interesante ha sido su diagnóstico, conocer un tanto de su experiencia, tanto del movimiento social en la defensa del río Ñuble, en el caso de Constancia, y Michelle, integrante de la Coordinadora Chorera de Talcahuano, que han estado bien activas en tratando de visibilizar las problemáticas de base que hay acá. Y
como también tienen apuestas por la comunidad. No se trata de necesariamente más Estado, sino que, por ahí escuchar algo así, de más Estado, sino que dar potencia a las comunidades y la articulación de las poblaciones para afrontar, dado que entiendo, la población, la ciudadanía tiene la posibilidad de transformar su entorno, su vida, por una vida más digna, una vida que involucre bienestar. ¿Qué piensas, Sole? No, me llama la atención que las voces de muchos y muchas sean más o menos coincidentes, y sin embargo son las voces de unos pocos las que son escuchadas, y finalmente la estructuración de nuestra sociedad obedece a esas pocas voces, ¿no? Y me gusta mucho que empiecen a surgir estos discursos que confluyen, de hecho, en una tremenda disidencia entre ellos también, pero que confluyen en algunas ideas clave. Yo creo que hemos estado en programas en donde la comunidad parece ser una clave, lo colectivo es una clave, la cooperación es una clave, lo pequeño, ¿no? Volver a lo local también parece ser una clave súper importante. Y me encanta que hayamos podido tener estas invitadas y que podamos tener unas voces respecto del conflicto socioambiental, aunque me quedé con la sensación de que necesitamos más voces de más territorios y de más personas que nos vayan contando acerca de estos temas, porque sin duda están afectando la vida cotidiana de muchas personas. Y ojo, que a mí me gusta mucho algo que han dicho las compañeras acá, y que tiene que ver con ver la naturaleza no como un recurso, sino como un otro o una otra, ¿no es cierto?, que tiene derechos y que debería tener un respeto por derecho propio. Bien, ahora Pablo va a dar el paso a nuestra invitada. Claro, básicamente, bueno, estamos cerrando nuestro programa, este último bloque de Catarsis Saludable. Agradecer a nuestras invitadas específicamente, ¿cierto? A Michelle, a Constanza. Gracias, Michelle, por venir. No sé si tienes algunas palabras para despedir, alguna invitación a la audiencia. Solamente, bueno, decirle a la gente que está escuchando que se acerque a las páginas de medios de comunicación de la Coordinadora Chorera, tanto Instagram como Facebook se llaman así, Coordinadora Chorera, y ahí van a encontrar muchísima información respecto al conflicto en el que nosotros nos enfrentamos a los terminales de gas, y con ello somos en realidad una representación más de todos los conflictos ambientales que están en Chile, pero nosotros estamos asentados en Talcahuano. Así que invitamos a todos los choreros y las choreras a que también se sumen a la defensa de la Bahía de Concepción. Muchas gracias. Y bueno, dentro de las últimas palabras de despedida, cerrando este bloque, Constanza del Movimiento Social en Defensa del Río Ñuble, ¿alguna invitación que tengas que realizar a nuestra audiencia? Y a su vez, recuerda presentar la canción que nos traes. Primero que todo, invitar, ¿cierto?, a toda la gente que quiera conocer San Fabián de Alico. Está totalmente invitada, ya tenemos todas las condiciones para que tengas una experiencia extraordinaria. También los invito a seguir nuestras redes sociales con nuestra campaña Ñuble Libre. Y también al resto de organizaciones en defensa de los territorios y a las asambleas autoconvocadas, los quiero invitar a que sigamos conectados, coordinados, ¿cierto?, para que sigamos avanzando en la forma en la que queremos vivir. Yo creo que la nueva constitución es solo un paso, ¿cierto? Lo más importante acá es que podamos ser libres del sistema capitalista que nos domina. Y me quiero despedir con una canción que significa mucho para mí, que es La Maldición de Malinche. Me gusta la interpretación que hace Amparo Ochoa. Bueno, esta canción la elijo porque tenemos una cultura profundamente clasista y racista que se ha podido ver este último tiempo con la migración, ¿cierto?, de nuestros hermanos haitianos, venezolanos, colombianos, ¿cierto?, que han llegado a Chile, y bueno, con el mismo pueblo, ¿cierto?, que la gente no ve de la misma manera al extranjero cuando tiene dinero, o al extranjero que necesita vivir en esta tierra, ¿cierto? Creo que es urgente la descolonización, que volvamos a mirar a nuestros ancestros y que también
hablemos con los otros pueblos, pues, con los otros pueblos que están migrando hacia acá, porque también tiene mucho conocimiento de sus ancestros, y yo creo que gracias a ese conocimiento también vamos a poder vencer en esta lucha. Bien, cerramos entonces el programa. Recordamos con este cierre de programa de Constanza que tenemos hoy día presos políticos mapuche y tenemos una huelga de hambre del pueblo mapuche, y vamos a tener un próximo programa con el pueblo mapuche, así que la próxima semana estaremos conversando con nuestros hermanos y hermanas mapuche y diaguitas. Así que aquí estamos cerrando nuestro programa. Muchas gracias y nos vemos en las próximas Insurrecciones Quiltras.